Bien, mi carne es la verdadera comida. Digan conmigo, mi carne es la verdadera comida. Primero no voy a decir que sea una sorpresa, porque este texto, esta traducción, ya tiene como 25 años, este leccionario ya tiene como 25 años, pero la sorpresa viene porque yo había aprendido esta misma frase de otra manera. Cuando leí por primera vez el Evangelio, hace varios años atrás, hace como 50 años atrás o más, la frase no decía así. ¿Saben cómo decía? Decía, mi carne es una verdadera comida. Y acá dice, mi carne es la verdadera comida. Entonces tenía un artículo, una, indeterminado, y ahora tiene el artículo la, determinado. Mi carne es la verdadera comida. Entonces, sorpresa. Y la sorpresa me vino meditando justamente ahora este Evangelio, porque me vino, si dice que mi carne es la verdadera comida, de alguna manera, toda otra comida de alguna manera está ordenada a esta comida. No dice que mi carne es la única comida, dice mi carne es la verdadera comida. De alguna manera, si esto es verdad, no solo el pan que comemos, que consagramos, es símbolo, es señal de la Eucaristía, sino que misteriosamente todo otro alimento y el hecho de comer están ordenados a la Eucaristía. Pero claro, frente a esta intuición surge primero una pregunta, que es una pregunta más, si cabe, minuciosa, exegética. ¿Cuál de las dos traducciones es correcta? Porque no vamos a decir que la traducción que yo leí en los años 70 es incorrecta frente a esta. Entonces, estudié un poquitito el texto a ver cuál de las dos traducciones es la más correcta. El texto griego, se los leo, no porque vayan a entender, sino para que sepan cómo suena. Carne se dice sarx. Dice así, Hegar sarx mu, aleces es estin brosis. Brosis es comida. De ahí viene bromatología, etcétera, ¿no? Y aletes, que sería la palabra que nos causa problemas, significa verdadero. Entonces uno, si traduce el texto literalmente, diría, mi carne es verdadera comida. Pero claro, hay un problema. ¿Qué significa verdadera? Verdadera significa así sin más, algo que es adecuado a la realidad. Si uno lee el resto del, digamos, si toma la totalidad del Evangelio, cómo utiliza el cuarto Evangelio la palabra verdadero, va a encontrar, por ejemplo, que aparece Cristo es la luz verdadera, Cristo es el pan verdadero, Cristo es la vid verdadera. ¿Qué significa aquí verdadero? Verdadero significa no simplemente no falso, no es una negación, es una afirmación de plenitud, es una afirmación de algo definitivo, y voy a usar una palabra muy fuerte, es una afirmación de algo que dura para siempre, o sea, escatológico. Por tanto, podemos decir que cuando dice mi carne es
la verdadera comida. Se está haciendo un énfasis en que es realmente la comida definitiva, la comida plena, la comida escatológica. Mi carne es la verdadera bebida y mi sangre mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Entonces, les surge entonces esta idea. ¿Qué hay con el hambre? ¿Qué hay con comer? ¿Qué hay con la comida? Repito, ¿qué hay con el hambre? ¿Qué hay con el hecho de comer? ¿Qué hay con la discriminación de las comidas? Comienza a aparecer entonces el hambre que se sacia a través del acto de comer, comida. El hambre no solo como una necesidad física, que lo es, no se niega, pero aparece el hambre como una realidad pedagógica que nos orienta hacia Dios. San Agustín decía, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios. Aquí entra también algo muy interesante, la práctica del ayuno, donde alguien se priva a sí mismo libremente de alimentos para sentir hambre, para no estar lleno de cosas, es una práctica muy pedagógica para acercarnos a Dios, para que aparezca ya no el hambre inmediata que se sacia con una galletita, sino el hambre más profunda que hay en nuestro corazón. Entonces, el hambre, comer. El hambre se evacua con el acto de comer. Y comida, ¿qué comida? Bueno, comemos de todo. Hoy en día tenemos personas expertas en el arte de comer, en la ciencia de comer. Y es muy importante comer. Pero de repente aparece que toda esa comida, el acto de comer y la comida, tienen no solo un sentido inmediato, el sentido que nosotros le damos, sino tienen un sentido escatológico. Son como, bueno, mirá, el hombre tiene hambre, los animales es parte del reino animal, tenemos hambre y saciamos nuestra hambre a través de la comida. El acto de comer, comida. Pero hay una comida que va más allá de lo inmediato. Lo voy a decir, vamos a decirlo así desde Dios. Y si Dios, desde toda la eternidad, desde antes de la creación del mundo, hubiera pensado que Él un día se haría comida, Dios se da, Jesucristo se da, pero no solo se da dando su tiempo, dando su esfuerzo, dando su palabra, dando su alegría, dando sus gestos poderosos de sanación, Él se da a comer. Él se hace comida. Literalmente, sin dejar de ser Dios y hombre, como lo es, Él se hace comida para que nosotros lo comamos. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Y tomé voy a hacer referencia a dos autores, primero un teólogo y después
a algunos místicos, particularmente a Santa Catalina de Siena y a Santa Juliana de Norwich. Esa no la conocemos tanto. Santa Juliana de Norwich es una mística alemana medieval. Santa Catalina de Siena también es medieval, italiana, ya saben, es mucho, mucho más conocido. Pues bien, ¿a qué teólogo me voy a referir? A un teólogo francés del siglo pasado que se llamó Teilhard de Chardin. ¿Qué es lo que buscó este hombre? Hacer dialogar la teoría de la evolución con la fe cristiana. Y entonces dijo, ¿cuál fue en un libro que se llamó La Misa sobre el Mundo, cuál fue la gran intuición de Teilhard de Chardin? Así como hay una evolución, primero vinieron las plantitas, los seres, es una evolución de las especies, de lo menos complejo a lo más complejo, así como llegó un día la biosfera, ¿no? El surgimiento de la vida, la antroposfera, el surgimiento de la vida humana. Nosotros con Cristo hemos llegado a la cristosfera, a la era de Cristo. El sentido de la evolución, no dice es el hombre, el sentido de la evolución es Cristo. El sentido de toda comida que hubo a lo largo de miles y miles de millones de años fue Cristo. O más precisamente, el sentido de todo lo que se comió a lo largo de la historia animal, vegetal y humana, animal y humana, fue la Eucaristía. Por eso en la Eucaristía converge el mundo natural. Cuando presentamos el pan decimos esto es fruto de la tierra, y el mundo cultural, fruto del trabajo humano. En el pan y en el vino que entregamos está la tierra, está la natura y está también la cultura. Por eso podemos decir con Jesús, mi carne es la verdadera comida, que es la comida definitiva. Y ahí voy a Santa Catalina de Siena. Ustedes saben que Santa Catalina de Siena vivió alimentada solo de la Eucaristía durante casi 10 años. El único alimento material que ingirió Santa Catalina de Siena durante 10 años fue el pan eucarístico. Y decía esta bendita santa, Santa Catalina describía a Cristo como una mesa preparada por el Padre para alimentar a sus hijos. Y Santa Juliana de Norwich utiliza repetidamente imágenes de nutrición materna para describir cómo Cristo alimenta a los creyentes con su propia vida. Cristo alimenta a los creyentes con su propia vida. La imagen de la mujer que da su pecho, su leche. Y por eso también Santo Tomás de Aquino, utilizando un símbolo que está muy presente en algunas de sus poesías, dice que Jesús es el pío pelícano. ¿Por qué? Porque el pelícano se lastima el cuerpo con su pico para que salga sangre, para que sus polluelos coman la sangre, la propia sangre. Y por eso uno de los nombres que le da Santo Tomás de Aquino a Jesús es pelícano. Qué cosa tan, para nosotros, tan extraordinaria, ¿no? Termino con esto, ¿no? Que podríamos decir así. Dios creó el hambre para preparar al hombre para la Eucaristía. Mira vos. Si Dios creó el hambre, fue para prepararnos para la Eucaristía. Dios creó el alimento para enseñar que la vida se vive como un don. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, aquello que estaba insinuado en toda comida alcanzó su verdad plena. Dios mismo se hizo alimento para que lo comamos. Qué lindo, ¿no?
Termino con una pregunta más que con una respuesta. ¿Qué nos pasa a los católicos con respecto a la Eucaristía, a esta comida? No digo ustedes que más o menos lo voy conociendo, pero ¿qué pasa con la mayoría de los católicos? Y me hacía esta pregunta y voy a decir la respuesta que me vino, creo que del Espíritu Santo. Es media simpática, pero bueno, a veces Dios es simpático también. Me venía, ¿sabes qué le pasa? Es lo que le pasa a algunos matrimonios. Uno puede tener no la mejor esposa, a la Virgen María de esposa. Uno puede tener no un buen esposo, sino a San José un poroto. Y estar acostumbrado a tener al lado a San José o al lado a la Virgen y no valorarlo por la rutina, el acostumbramiento. Y entonces Jesús, y claro, y digo, ¿será verdad? Y me puse a pensar, cualquiera de nosotros tiene una iglesia a máximo 10 cuadras de su casa. Piensen dónde viven. ¿A cuántas cuadras están las parroquias de tu casa? 7, 8 cuadras tenemos cada una, 6 cuadras, 10 cuadras. La capilla, 10 cuadras para allá, 20 cuadras para allá. Un pueblo católico que ha construido parroquias, capillas, lo tenemos siempre y tenemos, en general hay curas, bueno, hay pocos, pero hay. Yo rezo para que haya algún cura que me pueda dar la absolución antes de morir. ¿En serio? ¿Y si no lo hubiera? ¿Te interesa que haya un cura que te absuelva antes de morir? A mí sí, guarda el hilo. Los tenemos a mano. Y entonces, viste, pasa como podés tener la mejor esposa, el mejor esposo, no bueno, te estoy diciendo la Virgen María. Y estar acostumbrado y no valorar a quien tenés al lado. Y creo que eso es lo que nos pasa como católicos. Aquí, al menos en nuestro contexto, ¿no? En los contextos donde se sufre por ser cristiano o católico, creo que es otra cosa, ¿no? Creo que es otra cosa. Bueno, he dicho que el Señor nos ayude a todos a tener hambre de la verdadera comida. Amén. Amén.